traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo el final del libro de Amós, capítulos 7, 8 y 9, capítulo 7, intercesor rechazado, capítulo 8, maduros para el juicio, y capítulo 9, la severidad y la bondad de Dios. Y luego continuamos con el libro de Abdías, que Abdías tiene un mensaje para Edom, para la nación de Edom, pero más allá de eso también tiene un mensaje para el pueblo de Dios y también del establecimiento del reino de Dios. Y lo que dije fue que una constante que vemos en los libros de los profetas, en medio de todos los juicios que anuncian y en medio de tanto desastre, hay siempre una nota que es común a todos ellos, que es que al final hay siempre un capítulo, un final en el que hay la bendición, ¿no? Y la gloria de Dios. Y entonces empecé a hablar de Isaías, de Jeremías, Ezequiel, y cuando llegué a Jeremías dije que en el último capítulo, capítulo 52, entonces se aprecia eso, esa misericordia de Dios hacia el rey Sedequías, pero no era Sedequías, sino que es Joaquín, el rey, era el sobrino de Sedequías, el rey hacia el cual el rey de Babilonia muestra misericordia y lo saca de la cárcel y le da un lugar especial de honor. Y ahora comenzamos con el libro de Jonás. Este libro, este profeta, tiene dos particularidades especiales que los demás no tienen. Una, que como hemos visto al leer el libro, pues es un relato, mientras que en los demás profetas, aunque en algunos de ellos hay relato, sin embargo, la mayor parte de su contenido es mensaje. Vas a Isaías, mensaje, Jeremías, Ezequiel, etcétera, y lo que está viendo es el mensaje que ellos tienen que dar. Hay algo de relato, por ejemplo, como en el libro de Jeremías, que hay detalles de su vida y escenas y acontecimientos, etcétera. Pero el libro de Jonás es la mayoría relato, y de hecho solamente hay un mensaje que está en una frase que en español tiene 8 palabras, en hebreo tiene menos todavía, tiene 5 nada más, y ese mensaje lo tenemos en el capítulo 3 y versículo 4, donde dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es todo el mensaje de Jonás para Nínive. Es decir, aquí no hay, como en los otros profetas, capítulos y capítulos, no. Esta frase escueta, sencilla, porque la puede entender cualquiera, pero contundente, es el mensaje de Jonás. Y luego, la otra peculiaridad especial que tiene Jonás es que es el único de los profetas que es enviado a predicar a una nación pagana. El único. Es verdad que, por ejemplo, Ezequiel está con los cautivos, que habían sido llevados cautivos, pero el mensaje de Ezequiel básicamente va dirigido no a los paganos, va dirigido a los judíos que están cautivos juntamente con él. Y por ejemplo, Daniel, podemos pensar en Daniel, que está en Babilonia, pero ya dijimos en su momento que Daniel no es el profeta predicador. Daniel no es el profeta predicador que está llamando al arrepentimiento, que está denunciando el pecado, no. Daniel es un testigo de Dios que él ha puesto allí en Babilonia, pero él, su cometido no es
llamar al arrepentimiento a los paganos y denunciar el pecado, etcétera, etcétera. Pero Jonás, a diferencia de todos los demás profetas que son enviados al pueblo de Israel, ya sea al reino del norte o al reino del sur, pero ahí se ciñe su cometido, Jonás es enviado para que vaya a una nación distante, a una ciudad muy distante, para que les predique. Y en ese sentido podemos decir que Jonás es el profeta, el misionero, el profeta misionero del Antiguo Testamento. Jonás lo podemos conceptuar de esa manera, es el misionero enviado de Dios con la misión, con la comisión de entregar este mensaje a esta ciudad de Nínive. A propósito de Nínive, podemos ir, era la capital de Asiria, Nínive era una de las ciudades más antiguas en la historia de la humanidad, una de las más antiguas. De hecho, cuando vamos al libro de Génesis, al capítulo 10 y versículo 10, hablando de Nimrod, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Esta es la primera ocasión en la cual aparece Nínive, la ciudad de Nínive, mencionada en la Biblia. Y es entonces una ocasión en la que se están citando las ciudades más antiguas que se construyeron después del diluvio. Nínive llegaría a ser la capital de Asiria, y Asiria llegó a ser un imperio muy, muy poderoso. No hay que confundir Asiria con Siria. Son dos entidades diferentes. Siria es la nación que estaba y está en el norte de Israel, haciendo frontera con Israel. Asiria es la nación y el imperio que está más allá del Éufrates y al lado del Tigris, entonces mucho más lejos. Y para situarnos podemos ir al manual a la página 165, porque hay un mapa ahí que nos sitúa. En la página 165 tenemos un mapa y dentro de ese mapa otro mapa. Un mapa de detalle y un mapa general. En el mapa de detalle podemos ver ahí la zona donde estaba enclavada Nínive juntamente con otras ciudades que eran de su entorno. Y posiblemente es como ocurre con las grandes ciudades modernas, que lo que comienza termina absorbiendo a otras ciudades que están cerca de ella y al final todo se convierte en una gran metrópolis. Es por eso por lo que dice que se levantó Jonás y dice que era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y cuando vemos entonces la situación de esta manera, con esas ciudades que estaban próximas a ellas, podemos entender que efectivamente era una gran metrópolis. Como vemos ahí en el mapa, Nínive estaba edificada al lado del río Tigris. Ahí tenéis el gran río Tigris a la izquierda, con un afluente que viene por la derecha, de tal manera que Nínive estaba protegida, por así decirlo, por las aguas de ese río. Este es el mapa de detalle, pero luego tenéis dentro de él un recuadro donde tenemos el mapa general, donde ahí vemos la ciudad de Nínive en el punto rojo, y también vemos toda la amplia zona de lo que es Oriente Medio, y esa es la zona precisamente donde el imperio asirio se hizo con el gran territorio
las grandes conquistas que realizó. De tal manera que el imperio asirio se convirtió en el azote de muchos pueblos. El azote de muchos pueblos. Uno de esos pueblos, una de esas naciones, fue precisamente Israel. Israel va en primer lugar a tenerle que pagar tributo. Si vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 15 y versículo 19, dice: y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaén dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Necesito tu ayuda, te pago, y entonces tú me sostienes. Y luego, en este mismo capítulo, en el versículo 29, dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, a Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Así que aquí hay un primer cautiverio cuando este rey de los asirios viene a la parte norte de Israel, lo que corresponde a Galilea. Y precisamente el profeta Jonás era de una localidad de Galilea, porque si vamos al capítulo 14 de este mismo libro y versículo 25, dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gat-Efer es una localidad que estaba en Galilea, de tal manera que Jonás era galileo y este rey Tiglat-Pileser vino a Galilea, rey de los asirios, vino a Galilea y se llevó cautivo a mucho pueblo. Eso explica entonces en parte la hostilidad, la animosidad que Jonás tiene hacia los asirios, hacia Siria y concretamente hacia su capital, Nínive, porque ellos han hecho mucho daño a sus compatriotas. Jonás siente entonces ese perjuicio que lo han hecho. Y finalmente ya el siguiente rey, que se llama Salmanasar, ya no se conforma simplemente con tomar Galilea y llevar cautivos a los galileos, sino que va a apoderarse de todo el reino de Israel y los va a mandar al cautiverio. Y ahí es donde luego los reyes de Asiria van a repoblar el reino de Israel con la gente que traen de Babilonia. Es un método que los asirios realizan, el mandar las tierras conquistadas, deportar a la gente. Es una manera de someterlos, es una manera de derrotarlos, ya no solamente militarmente, sino en todos los aspectos, en todos los sentidos. Es por eso por lo que luego Dios va a pedirles cuenta en el libro del profeta Nahum a causa de los métodos crueles que ellos han empleado sobre los pueblos que han conquistado. Un método del cautiverio que luego van a emplear también los babilonios, que también van a mandar al cautiverio a pueblos, por ejemplo, al reino de Judá, a Babilonia. No así, por ejemplo, el imperio persa. El imperio persa va a tener un trato mucho más humano hacia los pueblos que están bajo su soberanía. De hecho, es tan humano que Ciro, el rey de los persas, va a ser el que da la orden para que los judíos puedan regresar de Babilonia a Israel. Pero aquí estamos entonces con los métodos muy duros que Asiria emplea contra Israel en este caso. Y aquí tenemos al profeta Jonás, que está siendo testigo, que está experimentando todas estas cosas tan duras. Y allí es donde tenemos los 4 capítulos que componen el libro de Jonás. Yo los he dividido de esta manera. Capítulo 1, misionero enviado y desobediente. Capítulo 2,
misionero humillado y salvado. Capítulo 3, misionero reenviado y obediente. Y capítulo 4, misionero irritado y reprendido. Así es como podríamos dividir la enseñanza que nos proporciona este libro. En primer lugar, entonces, vemos el capítulo 1, versículo 1, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí vemos una primera lección muy importante. Si nos acordamos de los dos primeros capítulos de Amós, veíamos cómo Dios es el juez de toda la tierra. Va pasando revista a todas las naciones alrededor de Israel, Siria, Fenicia, Filistea, Edom, Amón, Moab, y luego también encara a Israel y también a Judá. De tal manera que la capacidad, el derecho de juzgar Dios a las naciones no se limita, no se circunscribe a su propio pueblo nada más, sino que Dios tiene el derecho de juzgar a todas las naciones. Y aquí entonces estamos viendo esto. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad contra mí. Es decir, contrariamente a lo que era el pensamiento dominante entonces, de que cada nación, cada territorio tenía su Dios, y ese Dios era competente sobre ese territorio, pero no sobre los otros territorios. Aquí vemos algo que destruye totalmente esa idea, que es pagana, que es falsa, porque no solamente aquí, en este libro de Jonás, sino en toda la Biblia, vemos que Dios tiene competencia, atribuciones sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, porque Él es el Señor de todo, Él es el creador de todas las cosas y por lo tanto tiene el derecho de juzgar a su propio pueblo y también a los pueblos que no le conocen. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Y esta es la encomienda, este es el mandato que Dios le encarga a Jonás. Ve y pregona contra ella. ¿Qué va a hacer Jonás? Pues Jonás lo que va a hacer es lo que tenemos en el versículo 3, se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Así que Jonás es un misionero enviado, pero desobediente. Va a hacer totalmente lo contrario a lo que Dios le ha mandado. Y posiblemente las razones estén en lo que he explicado antes del sentimiento de odio que Jonás tiene hacia Asiria, hacia Nínive, a causa del mal que están haciendo no solamente a los demás pueblos, sino también al propio pueblo de Jonás. Y Jonás entonces no quiere, no está dispuesto a obedecer el mandato de Dios. Tiene que ir a Nínive y se va a Tarsis. Tarsis supuestamente aquí en España, al sur, es decir, la dirección totalmente contraria. Desciende a Jope, la actual Jaffa, y Tel Aviv, ahora es donde él toma el barco para irse para allá, huyendo de Dios, o pretendiendo huir de Dios. Porque fíjate lo que dijo ya David siglos atrás, antes que Jonás viviera, en el Salmo 139 y versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vaya donde vaya, no puedo
escaparme, no puedo salir de tu presencia. Aunque me vaya a Tarsis, aunque me vaya al otro extremo del mundo entonces conocido, aún allí, esa es la lección imperecedera que tenemos en el Salmo 139, pero era una lección que Jonás no había aprendido y pensaba que retirándose y yéndose muchos kilómetros, entonces él escapaba de Dios. Pero allí está la intervención de Dios, y esa intervención se va a ver en unos detalles. Versículo 4, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así que aquí tenemos a Dios interviniendo en esa marcha de Jonás. Dios está oponiéndose a él. Y ante lo que está ocurriendo con toda esa gran tormenta, todavía Jonás pretende evadirse. Y la manera que se intenta evadir es lo que dice el final del versículo 5. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A veces una manera de evadirse es durmiendo, ¿verdad? Hay gente que se evade de otras formas, pero una muy antigua es durmiendo. Elías también lo intentó cuando en aquella ocasión que huía de la reina Jezabel, que había amenazado con matarle, se tumbó exhausto ya debajo del enebro y se quedó dormido como diciendo, quiero olvidarme de todo. Y los 3 discípulos que Jesús llevó a Getsemaní con él, en aquella hora angustiosa, también se quedaron dormidos, porque el dormir puede ser una manera de evadirse, y aquí es lo que Jonás está intentando hacer, evadirse de toda esa situación. Pero cuando los marineros, versículo 7, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, significa que Dios no solamente ha levantado la tempestad para pararle los pies, sino que también ha inclinado la suerte para que esa suerte no cayera en el patrón del barco o en alguno de los marineros, que podía haber pasado, sino que caiga en Jonás. Y en ese sentido se está cumpliendo lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 16 y versículo 33. Proverbios 16, 33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Es decir, Dios controla el azar. Dios controla todos los sucesos, los que están previstos por la lógica y los que están imprevistos, los que suceden de acuerdo a unas leyes estipuladas, naturales, y los que parece que no están sujetos a ninguna ley, como es la suerte. Pero Dios está controlando también eso, y por eso la suerte va a recaer sobre Jonás. Y de esta manera es como Dios está poniendo en evidencia a Jonás, delante de todos aquellos hombres y también delante de su propia conciencia, de la conciencia de Jonás. Versículo 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues Él se lo había declarado. Así que Dios lo pone en evidencia delante de todos estos que son paganos. El creyente está siendo avergonzado delante de los paganos por su desobediencia. Y luego también Dios pone en evidencia a Jonás ante sí mismo, ante su propia conciencia. Versículo 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Así que Jonás tiene aquí un sentimiento de culpabilidad, de condenación, y es una culpabilidad y una condenación justa, porque efectivamente él reconoce que lo que ha hecho está mal hecho. En 1.13 se aprecian un par de enseñanzas,
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Fíjate, hay aquí un sentimiento de humanidad en estos hombres. Jonás les ha dicho, tomadme y echadme al mar. Y ellos podían inmediatamente haber hecho esta solución, pero no la van a hacer inmediatamente. Van a procurar no echar a Jonás al mar y tratar de recomponer la nave y tratar de salvar la nave de otra manera que no sea echando a Jonás al mar. Es decir, hay un sentimiento, un sentir aquí de humanidad en estos hombres. Pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y es que cuando Dios ha decretado que algo pase, los esfuerzos humanos son totalmente inútiles y es en vano tratar de impedir aquello que Dios ha dictaminado y ha decretado que pase. Y así ocurre que la autocondena de Jonás, él se condena a sí mismo, echadme al mar, se va a cumplir. Versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Así que aquí esto va a servir, esta desobediencia de Jonás, Dios la va a utilizar para que estos hombres reconozcan a Dios, al Dios de Jonás, al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. Versículo 16. Temieron aquellos hombres al Señor con gran temor y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Estos hombres no tenían ni idea, no tenían conocimiento alguno de Dios. Pero por causa de todos estos acontecimientos, ellos van a llegar a tener luz acerca de Dios, de su poder y de su existencia. Y aquí tenemos una lección muy importante. La desobediencia de Jonás la usó Dios para que estos paganos llegaran a conocerlo. Eso no quiere decir que la desobediencia de Jonás es algo bueno, no. La desobediencia es desobediencia. Lo que pasa es que Dios tiene la capacidad de sacar de lo malo bueno. Eso es diferente. Pero la desobediencia no se convierte en obediencia porque Dios ha realizado esta acción de que esta gente le conozca. Y de la misma manera que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, la tempestad, de la misma manera que Dios inclinó la suerte para que cayera sobre Jonás, versículo 17, el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. El verbo preparar aparece en este libro 4 veces y todas ellas referidas a Dios. El Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, capítulo 4 y versículo 6, y preparó el Señor una calabacera, versículo 7, pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, preparó. Y todo tiene que ver con realidades naturales del mundo, de la naturaleza. El pez, la calabacera, el gusano, el recio viento solano, es decir, Dios soberano, el que domina, el que controla todos los elementos, no solamente de la vida humana, sino también de la naturaleza. El Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dicho sea de paso, no dice que sea una ballena, que fuera una ballena. Lo de la ballena es una deducción que se ha hecho, pero de hecho la palabra ballena no aparece en toda la Biblia en ninguna parte, nunca, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Aquí lo que se está diciendo es un gran pez. ¿Que pudo ser una ballena? Sí. ¿Que era una ballena con toda seguridad? No lo sabemos. Era un gran pez. Esto ha servido para que luego muchos críticos
de la Biblia se hayan burlado y se hayan reído de esta escena, que, bueno, ¿cómo puede ser que un hombre sea engullido por un gran pez y demás? Pero es interesante que en el año 2019, hace 6 años, saltó a las noticias que un buceador estaba buceando en las aguas de Ciudad del Cabo, en el Océano Atlántico. De pronto estaba sumergido y de pronto notó que todo se había oscurecido y que había una fuerza muy poderosa que tiraba de él y lo arrastraba. ¿Qué fue lo que pasó? Que una ballena lo había engullido. Año 2019, Ciudad del Cabo, una noticia que todo el mundo pudo leer y pudo escuchar. Así que aquí Dios, siglos, milenios antes de este buceador de Ciudad del Cabo, por cierto, la ballena de este buceador lo vomitó y el hombre salió vivo de la experiencia. Fue una experiencia terrible, porque él no sabía lo que estaba pasando hasta que luego ya salió de la boca del animal y entonces lo pudo contar, ¿no? El Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 1, misionero enviado y desobediente. Y a continuación pasamos al capítulo 2, misionero humillado y salvado. Y aquí tenemos la expresión de la misericordia de Dios, que Dios permite, deja que Jonás sea hundido en el océano, pero no va a dejar que Jonás perezca, que Jonás muera, sino que tiene a este animal preparado para que lo tenga en su interior ahí durante 3 días y 3 noches, tras los cuales lo va a vomitar a la playa. Luego quiere decir que Dios salva a Jonás. Pero primero, Jonás hace aquí una oración. La oración es el acto por el cual la persona reconoce a Dios, reconoce su poder y reconoce también su propia impotencia, su propia incapacidad para salir de una situación por sí mismo. Si pudiera salir de una situación por sí mismo, no oraría, no necesitaría orar, no necesitaría a Dios. Pero la oración manifiesta que la persona no puede por sí sola, a menos que Dios intervenga. Y esto es lo que hace aquí Jonás. Esta oración tiene una serie de características, de elementos. En primer lugar, es un clamor. Versículo 2. Y dijo: invoqué mi angustia al Señor. Invocar en la angustia no es un susurro. Cuando uno está en angustia, lo que sale del corazón es un clamor, es un grito de auxilio, de socorro ante la necesidad. Pero también, al mismo tiempo que hay ese clamor, es una oración de confianza. Invoqué al Señor, en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es una oración que está plagada de confianza. Es una oración de confesión de la situación desesperada en la que se encuentra. Versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es la situación límite en la que Jonás se encuentra. Confesión, pero es una oración de esperanza también. Versículo 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí denota esa esperanza, no acaba, no termina aquí mi vida, voy a ver todavía más allá tu santo templo. Es una oración de proclamación en el versículo 9,
mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Es una oración de entrega y de proclamación. La salvación es del Señor y únicamente de Él. Él es el Dios que salva, y Jonás está aquí en una situación en la que se encuentra perdido totalmente. Así que misionero, humillado y salvado por esa misericordia de Dios, que no ha terminado su propósito con Jonás ni tampoco con Nínive. Y en este momento, a partir de este momento, es cuando Jonás se convierte en un misionero reenviado, vuelto a ser enviado al sitio a donde él no quería ir. Y ahora sí, él está en la disposición de obedecer a Dios después de esta experiencia tan dramática por la que ha pasado. Versículo 1 del capítulo 3, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es de nuevo la comisión para él de parte de Dios. Y Jonás se levanta y marcha a Nínive, aquella gran ciudad. Recordemos, Nínive es la capital del imperio, del gran imperio que en ese momento manda en todo el mundo. No es enviado a una aldea de una pobre nación por ahí que... No. Jonás va a lo más grande, al corazón de lo más grande de todo. Nínive, capital del gran imperio. Y contra todo pronóstico humano, contra toda lógica, la reacción de la gente de Nínive va a ser la de creer a Jonás. Ahora, Jonás es un extranjero, no es un asirio, no es un ninivita, es un extranjero insignificante que viene a una ciudad poderosa de un imperio poderoso. Y los poderosos van a escuchar al insignificante. Y los que son asirios van a escuchar la palabra del extranjero y van a creer en la palabra, en el mensaje que este extranjero trae, que es verdadero y que es de parte de Dios. Es todo un ejemplo esta ciudad. No es extraño que Jesús posteriormente la pusiera a ella como ejemplo. Allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y versículo 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y evidentemente a lo que Jesús se está refiriendo es que Él está predicando a su gente, a su propio pueblo, que es reacio, que está rechazando el mensaje que el Hijo de Dios, nada menos, está trayendo de parte de Dios. Porque esta palabra que Jesús ha dicho viene como consecuencia de lo que dice el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. Antes de esto, Jesús ha hecho muchas señales. Ha limpiado al leproso, ha sanado al ciego, ha resucitado al muerto, ha levantado al paralítico. Señales, señales, señales. Y todavía estos están pidiendo señales.
Es decir, no están dispuestos a creer. No importa la señal que Jesús pueda traer. Y es por esto, por lo que Jesús da esta palabra, de que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, un simple siervo de Dios, extranjero y aparentemente insignificante, y sin embargo le creyeron. Y estos no están creyendo. Israelitas no están creyendo a la palabra que trae el mismo Hijo de Dios. De hecho, como digo, la reacción es sorprendente ante este mensaje. Ya digo, 8 palabras en castellano, 5 palabras en hebreo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cilicio era una expresión externa de humillación, de quebrantamiento. Pero no solamente la gente de Nínive, la gente corriente y normal. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, su trono, evidentemente. No es una silla como en la que vosotros estáis sentados ahora, no. La silla de un rey es el trono, el lugar desde donde manda. Se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, que son expresiones también externas de humillación y de quebrantamiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Así que estos gestos del cilicio, de la ceniza, no son solamente gestos externos a los cuales los orientales son muy dados, de hacer ostentación de algo externo que luego puede ser que no nos vaya acompañado internamente. Pero aquí lo externo va acompañado por lo interior, porque dice: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y convertirse es abandonar el mal camino, es dejar de hacer lo que se estaba haciendo. La rapiña es el hurto, es el robo, es todo lo que se ha conseguido a base de esos medios ilícitos. Y esto es lo que está ocurriendo aquí, verdaderamente es un arrepentimiento auténtico, es una conversión verdadera. Algo que tantas veces Dios quiso ver en su pueblo y no lo vio, aquí está sucediendo en estos paganos, en estos extranjeros, que ante 5 palabras han reaccionado, las han creído y se han vuelto a Dios. Un quebrantamiento verdadero. Y fíjate lo que dice el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es decir, no dan por sentadas las cosas, no dan por hecho que Dios va a tener misericordia de ellos. Y eso significa una actitud de humildad, no de jactancia. Es decir, como nosotros hemos hecho esto, Dios está obligado a... No. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Indica la genuina humildad y quebrantamiento que tienen ante Dios. Y ante esto, la respuesta de Dios, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ya hablamos la semana pasada acerca del asunto del arrepentimiento de Dios, ¿verdad?
no es como el arrepentimiento humano. El arrepentimiento humano es lo que los hombres de Nínive hicieron, que cada uno abandone su mal camino. Hemos hecho mal y tenemos que arrepentirnos. Ese es el arrepentimiento humano. Pero el arrepentimiento de Dios evidentemente no es he hecho mal o iba a hacer mal y ahora ya no lo hago. No. Dijimos que el arrepentimiento de Dios, la frase que se ha traducido arrepentimiento aplicado a Dios, es el pesar que Dios siente ante lo que iba a efectuar, que no lo va a efectuar ante el cambio que se ha producido en aquellos que se han arrepentido de verdad. Es el dolor que él también sintió cuando la maldad de los hombres antes del diluvio estaba extendida y estaba tan profunda, y le dolió al Señor en su corazón toda aquella situación. Así que Nínive se ha salvado por la predicación de Jonás y por el arrepentimiento de la gente de Nínive. Era una ciudad sentenciada a la destrucción, pero se ha salvado. ¿Qué cambio puede producir el arrepentimiento? No solamente en un individuo particular, sino en todo un colectivo, en toda una ciudad, incluso en toda una nación. Y aquí es donde llegamos al capítulo 4, que es un capítulo también sorprendente. Si el capítulo 3 es sorprendente porque nos sorprende que Nínive haya reaccionado de esta manera, ahora el capítulo 4 nos sorprende también, pero por otros motivos. Por la reacción que tiene Jonás al ver lo que Dios ha hecho de eximirlos de no ejecutar el juicio que iba a realizar sobre ellos. En ese sentido, la reacción de Jonás, que Jonás lo que quería era la destrucción de Nínive, y por eso precisamente en el primer capítulo se quiere escapar de esa responsabilidad de ir a predicar. Él quería ver la destrucción de Nínive. Nos han hecho tanto daño. Estos asirios no merecen la vida. Merecen, Señor, que tú les pagues como ellos han hecho con otros, también que tú les hagas así. En ese sentido, Jonás se parece a dos discípulos de Jesús. Allí lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y versículo 54. Jacobo y Juan. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A estos samaritanos, a estos herejes, a estos que son de pueblos mezclados, que no son hebreos, que no son israelitas, no son tu pueblo. No le recibieron, versículo 53, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No le recibieron. No te damos posada, no te damos alojamiento. Sigue, tú eres judío y nosotros samaritanos. Y ahí está la reacción vengativa de Jacobo y Juan: ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Y eso es lo que Jonás hubiera querido, que Dios hubiera mandado fuego del cielo sobre Nínive y los hubiera destruido. Y aquí tenemos una lección muy importante. Si Nínive necesitaba ser salvada de su maldad, Jonás necesita ser salvado de su dureza de corazón. Nínive, los paganos, necesitaban ser salvados de su maldad. Y Jonás, el siervo de Dios, necesita ser salvado de su dureza de corazón, porque eso es lo que hay en este hombre
contra los asirios. Por eso, versículo 2, oró, o mejor, versículo 1, capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Fíjate, en el cielo hay gozo cuando hay un pecador que se arrepiente en la tierra, ¿verdad? Por un pecador. Así que por muchos pecadores, imagínate, el cielo es una fiesta. Jonás se apesadumbra, se entristece, porque los pecadores se han arrepentido. Es justo lo contrario. Va en la dirección contraria a lo que debería de ser el sentir que un hombre de Dios tuviera, que es el sentir de Dios, sentir de los ángeles, por el pecador que se arrepiente. Y aquí es donde Dios muestra, ya ha mostrado su misericordia con el profeta, al haberlo salvado. Y ahora va a mostrar su paciencia, porque va a argumentar con él, va a argumentarle y va a ponerlo en una situación para que hacerle reflexionar. Es la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Longanimidad es una palabra muy larga, ¿verdad? Longanimidad. Es una palabra que viene del latín que significa tener alma grande. Long, largo, grande. Y la otra parte, nimidad, viene de alma. Y efectivamente, aquí Dios está mostrando alma grande, corazón grande, para con Jonás. De hecho, fíjate el sentimiento tan profundo de rechazo que Jonás tiene aquí, que hay 3 ocasiones en las que pide la muerte. Versículo 3. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 8, final. Se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Final del versículo 9. Mucho me enojo hasta la muerte. La muerte, prefiero la muerte, prefiero no ver esto. La muerte. Hubo hombres de Dios en el Antiguo Testamento que pidieron la muerte. Moisés fue uno y Elías fue otro. Pero sus casos son muy diferentes al de Jonás, porque ellos pidieron la muerte a causa de la enorme carga y presión que estaban soportando. Querían que Dios los liberara, y los liberara mediante la muerte. Pero eso es una cosa, y otra es la petición de Jonás, que es un acto de indignación, de obstinación. Es un misionero testarudo y contumaz, lo que está él expresando aquí. ¿Qué diferencia tan grande entre Dios y Jonás? ¿Qué diferencia? En Dios hay perdón, en Dios hay misericordia, en Dios hay amplitud. En Jonás hay mezquindad, hay estrechez, hay vileza, no hay perdón. No hay misericordia. Y ahí es donde, como digo, está esa paciencia, esa longanimidad de Dios para con Jonás. Jonás se atreve a juzgar a Dios. Versículo 2. Y oró al Señor y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás está juzgando a Dios. No deberías de actuar así y no deberías de ser de esta manera. Qué osadía, ¿no? Qué atrevimiento. El siervo juzgando al Señor, la criatura juzgando al Creador. Aquí tenemos a Dios, versículo 4, argumentando, razonando. ¿Haces tú bien? El Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y ahí es donde Dios prepara aquella calabacera que luego al día siguiente, que le daba sombra a Jonás, que luego al día siguiente el gusano que Dios ha preparado se la come y que finalmente hace que al salir el sol esté abrasando la cabeza de Jonás y entonces Jonás siga y siga quejándose más y más. Hasta finalmente el argumento final de Dios, versículo 10, dijo el Señor, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es ahí hacerle ver a Jonás la inconsistencia, la incoherencia. Tiene misericordia de algo tan insignificante como una calabacera, tiene misericordia de sí mismo, compasión de sí mismo, y no tiene ninguna compasión hacia el prójimo. Qué gran lección la de este misionero del Antiguo Testamento. Jesús citó la experiencia de Jonás en el interior del gran pez, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 39, a raíz precisamente de aquella petición, deseamos ver de ti señal. Mateo 12, 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Jesús se sirve de esa experiencia por la que pasó Jonás, de estar virtualmente muerto y salir a la vida, para lo que va a ocurrir con él, con Jesús, de que no va a estar muerto virtualmente, sino realmente va a estar muerto y va a salir de la tumba. Así que aquí tenemos cómo Jesús va a emplear esta experiencia de Jonás para señalar su muerte y resurrección. Terminamos el libro del profeta Jonás y nos vamos al libro del profeta Nahum. No temáis, lo vamos a terminar y lo vamos a terminar en un tiempo razonable. Es que quiero que veamos ahora, inmediatamente después de haber visto a Jonás, que veamos a Nahum. Nos hemos saltado a Miqueas, pero volveremos a Miqueas la próxima vez que nos reunamos aquí, pero vamos a ver Nahum. ¿Por qué? Porque Jonás fue enviado a predicar a Nínive. Nahum va a predicar sobre Nínive, no va a ir a Nínive, pero va a predicar sobre Nínive. Y en ese sentido, entonces, hay un lazo de unión entre estos dos profetas. No vivieron en el mismo tiempo, no. Nahum va a vivir 100 años después de Jonás. Jonás ya ha muerto. Lo que pasó en Nínive ya ha quedado en el pasado. Ahora estamos un siglo más tarde. Nahum,
El nombre de Nahum significa consolación. Y aunque aquí no tenemos, él no nos dice el tiempo en el que vivió, no nos lo dice en ninguna parte, sin embargo, sí que podemos deducir por un dato que él nos presenta, más o menos cuándo vivió. Y lo tenemos en el capítulo 3 de Nahum y versículo 8. Dice allí: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada? Se está refiriendo a Nínive. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Tebas era una ciudad de Egipto, estaba en el Alto Egipto, o sea, en el sur de Egipto, al lado del río Nilo. El río Nilo formaba allí una curva muy cerrada, de tal manera que Tebas estaba en esa curva y por lo tanto que estuviera rodeada del río le daba seguridad, le daba confianza, porque el río suponía una defensa natural para todo ataque. Pero no le va a servir de nada, como dice aquí. Nínive también estaba rodeada por un río, lo hemos visto en el mapa de la página 165, el río Tigris y el afluente que desemboca en el Tigris estaban rodeando a Nínive, es decir, dos ciudades que estaban protegidas por el agua. Pero a lo que voy, Tebas, esta ciudad, cayó en el año 664 a.C. El profeta Nahum lo está describiendo esto, algo que ya ha ocurrido. Está diciendo esto, Tebas ya ha caído. Por lo tanto, este profeta Nahum tuvo que vivir después del año 664, pero antes de la caída de Nínive, que se produjo en el año 612 a.C. En ese intervalo es cuando el profeta Nahum está profetizando. Y eso significa entonces que estamos 100 años después de cuando vivió el profeta Jonás. Jonás, Nínive, Nahum, Nínive. Nínive une a Jonás y a Nahum. Pero va a haber una diferencia muy grande en el resultado. He dividido el libro en estas partes. En primer lugar tenemos una presentación de Dios, nada más comenzar el capítulo 1, versículo 2. El Señor es Dios celoso y vengador, el Señor es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Aquí tenemos una presentación formidable de Dios, formidable, porque es formidable la nación, el imperio y la capital de ese imperio. Y por lo tanto aquí se requiere alguien formidable. Nahum no está exagerando cuando está describiendo a Dios de esta manera. Por cierto, la palabra vengador aquí puede traernos a nuestra memoria el pensamiento de decir, vengativo, algo malicioso, algo maligno, algo perverso, el vengador. Pero la palabra vengador en Dios está dirigida por la justicia. La venganza en Dios está regida por la justicia. Es la retribución que Dios da de acuerdo a las obras que se han realizado. Por lo tanto, es justo. No es como la venganza humana. La venganza humana sí está movida por la malicia y por la iniquidad. Versículo 3. El Señor es tardo para la ira. Tardo para la ira significa paciente. Porque si fuera rápido para la ira, es que sería impaciente. Pero tardo para la ira es paciente. Y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Justo. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido,
y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Estamos aquí ante una de las grandes presentaciones de Dios de toda la Biblia, en unos términos de majestuosidad, de poder, de grandeza, empleando todos los recursos, todas las palabras, pero no son exageraciones. Lo que Nahum está describiendo aquí acerca de Dios es a Dios tal cual es Él. Pero fíjate a continuación lo que dice en el versículo 7. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Así que aquí tenemos el equilibrio de todas estas facetas, de todos estos atributos de Dios. Por un lado, su justicia, su ira y también, al mismo tiempo, su benignidad, su bondad, fortaleza, refugio para los que en Él confían. No es incompatible que en Él haya justicia y haya ira, con que en Él haya bondad y haya fortaleza para los que en Él confían. Son cosas totalmente compatibles. La presentación de Dios. A continuación, el anuncio del juicio de Dios sobre Nínive. Versículo 14. Mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Nínive. Si vamos hoy al sitio donde estaba Nínive, ¿sabes lo que vamos a ver? Ruinas. Es un sitio para investigadores, es un sitio para arqueólogos. Los arqueólogos son felices. En Nínive, en Babilonia, en todas estas grandes ciudades, grandes capitales que un día fueron lo más de lo más, hoy en día lo único que quedan son ruinas para aquellos que les gusta la historia y les gusta desenterrar y ver todo aquello y estudiar todo aquello. Esto es lo que la profecía está diciendo aquí, que va a ocurrir con Nínive, la desaparición de toda esta grandeza. Nada más decir esta palabra, este anuncio, hay otro, pero totalmente diferente, de buenas nuevas para el pueblo de Dios. Versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Estas palabras que aquí estamos viendo son casi iguales a las que hay en el libro del profeta Isaías, capítulo 52 y versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae la paz, del que anuncia buenas nuevas, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Son prácticamente las mismas palabras. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, alégrate, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Un anuncio de juicio sobre Nínive, un anuncio de buenas nuevas. A propósito, la palabra que aquí se ha utilizado, que se ha traducido como buenas nuevas, es la palabra que luego en el Nuevo Testamento se empleará como evangelio. Buenas nuevas. Ya está aquí. Buenas nuevas para el pueblo de Dios. Y es interesante que malas nuevas, buenas nuevas, va una detrás de la otra. Fíjate el orden. La derrota del enemigo es buena nueva para el pueblo de Dios. Porque efectivamente, mientras el enemigo esté en pie, el pueblo de Dios no puede estar seguro. Mientras el diablo no haya sido derrotado, mientras la muerte no haya sido vencida, el pueblo de Dios está bajo amenaza. Y es por esto
que la derrota del diablo, el vencimiento de la muerte, es buena nueva para el pueblo de Dios. Como aquí, la derrota del enemigo es buena nueva de salvación para su pueblo. Seguimos adelante. El ataque contra Nínive. Allí lo tenemos en el capítulo 2 y versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordará el de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Aquí tenemos, hay un ataque, hay un ejército invasor que está contra esta ciudad y efectivamente esto va a cumplirse unas décadas después de que el profeta anuncia esto. Porque hay una alianza entre medos y babilonios que se van a unir contra Nínive y la van a atacar y la van a destruir. Y finalmente Asiria, como imperio, va a dejar de ser y va a emerger Babilonia, que va a ser el imperio que la va a suceder. Pero aquí tenemos entonces la descripción de este ejército que viene contra la ciudad. Versículo 9, saquead plata, saquead de oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Es las consecuencias de todo ese ataque. Versículo 11, que es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. Y aquí la figura del león y los leoncillos, entonces representa al rey de Asiria, tan poderoso como un león, tan fuerte, con todos sus príncipes, con todos sus cortesanos, todos sus jefes, sus militares. Pero ¿qué es de la guarida? Nada. Han quedado conquistados, han quedado vencidos. El ataque contra Nínive. ¿Quién es el autor del ataque? El autor del ataque para un observador superficial sería los medos y los babilonios, por supuesto. Ellos son los que están realizando el ataque. Pero Nahum ve más allá. Y detrás de esos instrumentos de ataque, él ve a un autor último del ataque. Hay una causa secundaria del ataque, pero hay una causa primaria del ataque. Y la causa primaria es Dios mismo. Dios está detrás de medos y babilonios. Atacar a Nínive. Versículo 13. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Capítulo 3 y versículo 5. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. ¿Quién es el que está contra Nínive? ¿Simplemente los medos y los babilonios? No. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos. Y fíjate el nombre que el profeta emplea para referirse a Dios. El Señor de los ejércitos. Sí, es que Dios está en guerra contra esta ciudad. Y este ataque, este ejército que viene para asolarla, no es más que su instrumento.
Aquí tenemos entonces la derrota y también la humillación de esta ciudad. Es lo mismo que ocurrió nos acordamos del libro de Lamentaciones de Jeremías. En el libro de Lamentaciones veíamos una lección muy importante. ¿Quién era el autor de la caída, de la ruina de Jerusalén? ¿Los caldeos, los babilonios solamente? No, era Dios, que estaba detrás de ellos, que quería que hicieran lo que hicieron con Jerusalén a causa de todos sus pecados. Lo mismo que va a ocurrir con Jerusalén es lo que está ocurriendo aquí con Nínive. El autor del ataque es Dios mismo. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está Dios contra Nínive? Las razones las tenemos en el capítulo 3 y versículo 1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Ciudad sanguinaria, es culpable de sangre. ¿Cuánta sangre ha derramado? ¿Cuánta sangre inocente? ¿Cuánta crueldad? ¿Cuántos pueblos llevados al cautiverio para doblegarlos, para humillarlos y quebrantarlos, para destruirlos? Saturada de mentira, de rapiña, de robo, de hurtos, de saqueos. Todas las riquezas que tienen no son suyas propias, no las han ganado con su trabajo. No, es de otros, se han aprovechado de otros. Así que esta es una ciudad que está construida sobre cimientos malignos, sobre cimientos perversos totalmente. Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Se compara a la ciudad con una ramera, con una mujer corrompida, que ha corrompido a otros pueblos también. Estas son las razones, es la maldad de Nínive. Y ahí es donde se la compara con Tebas, la ciudad del antiguo Egipto, que estaba segura, porque el Nilo la protegía. Pero Tebas cayó. Versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tebas, qué gran ciudad, imponente, con muchas defensas naturales y también de aliados, y sin embargo cayó en manos ¿de quién? De Asiria, que conquistó a esta ciudad protegida por las aguas. Pues lo mismo le va a pasar a Nínive, protegida por las aguas, va también a caer en manos, en este caso, de estos ejércitos que vienen contra ella. Y aquí es donde se produce la caída de Nínive. Capítulo 3 y versículo 11. Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Y hay ahora una serie de palabras que quiero que nos fijemos, y ya con esto vamos a ir acabando, porque en estas palabras están resumidos todos los recursos, y eran muchos, que Nínive tenía. Versículo 12. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer.
solamente hace falta mover las ramas para que los higos, las brevas en este caso, caigan. De la misma manera, esas fortalezas tan fuertes, sin embargo, van a ser tan débiles como las ramas de una higuera. Se van a venir abajo. Tus fortalezas. Versículo 13. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. No tienen fuerza. Indefenso. Totalmente ante el ataque. Versículo 16. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Mercaderes, comerciantes, con toda esa riqueza que habían robado haciendo negocios. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Se lo ha llevado, se lo ha comido, lo ha devorado todo. Versículo 17. Tus príncipes, tus jefes, los que están ahí arriba, en lo alto, en la cumbre, que tienen tanto poder, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas, que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Desaparecen. Versículo 18. Durmieron tus pastores. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que la palabra pastor en el Antiguo Testamento se puede referir al pastor literal que guarda y que apacienta ovejas, como también al pastor, es decir, al gobernante que está sobre una nación, dirigiéndola como si fueran también un rebaño. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tus pastores son tus importantes, tus poderosos. Durmieron, pero no de dormir como lo de Jonás, no. Aquí es el dormir de la muerte. Tus fortalezas se han caído, tu pueblo está indefenso, tus mercaderes han desaparecido, tus príncipes han sido vencidos y tus pastores han sido muertos. Nínive, todos tus recursos en los que te apoyabas no están ahí. Versículo 19 es el último versículo del libro. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Qué es batir las manos? Es aplaudir. Es decir, cuando los demás pueblos se enteren de lo que te ha pasado, van a aplaudir de alegría. Por fin se acabó la tiranía, se acabó toda esta pesadilla que hemos estado viviendo y sufriendo durante tanto tiempo. ¿Cómo puede ser posible que el mensaje de Jonás hiciera efecto en Nínive y Nahum esté anunciando y se va a cumplir, se cumplió toda esta caída de Nínive? Pues muy sencillo, porque lo que una generación hizo, arrepentirse, no sirve para otra generación. Lo que una generación hizo sirve para esa generación. Cada generación es responsable de sus actos. De la misma manera que el arrepentimiento del padre no sirve para el hijo, el padre tiene que arrepentirse, pero el hijo tiene que arrepentirse y el hijo no puede pretender vivir de las rentas del arrepentimiento del padre. Así una generación no puede pretender vivir del arrepentimiento de una generación pasada. La generación de Jonás, de Nínive, fue salvada porque se arrepintió. La generación
que va a conocer el profeta Nahum de Nínive no va a ser salvada porque no hay arrepentimiento. Y van a perseverar en la maldad de la que la otra generación sí se había arrepentido. ¡Qué gran lección! Y esta lección aquí de Nahum para Nínive no es solamente algo válido para hace 2600 años, es algo válido actualmente también. Nuestras ciudades modernas están bajo el juicio de Dios. Están bajo el juicio de Dios a causa de la maldad dominante que hay. Hay dos opciones: actuar como lo hicieron los que conocieron a Jonás y oyeron su mensaje, o seguir tal cual y continuar para finalmente acabar de esta manera como acabó Nínive. Hay un tiempo en el que cada nación responde ante Dios. A Nínive le llegó su momento de responder ante Dios. No quiso hacer lo que tenía que haber hecho y por tanto su consecuencia fue la ruina, fue la perdición. Terminamos aquí con los libros de Jonás y Nahum, dos libros hermanos en ese sentido. Vamos a ir leyendo Miqueas. Vamos a ir leyendo Miqueas para la próxima vez. Entonces tenemos en mente a ese profeta. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. Reveladas en Cristo Jesús.